Un hombre enfundado. Anton Chejov. Uno. En un extremo de la aldea Mironosiski, en la perchada del alcalde Prokofy, se habían instalado para pasar la noche dos cazadores llegados al pueblo mucho después de anochecer: el veterinario Iván Ivanovich y el maestro de escuela Birkin. Iván Ivanovich tenía un donoso apellido, Chinchegimaliski, cuya pomposidad estaba en contradicción con la modestia de su persona. En toda la comarca se le llamaba sencillamente Iván Ivanovich. Vivía no lejos de la ciudad, en una hermosa finca donde se dedicaba a la cura de las enfermedades equinas. Aquel día había salido de casa para airearse un poco. Birkin vivía en la ciudad, pero pasaba todas las vacaciones de verano en la finca del conde P, y era también muy conocido en la comarca. Ni uno ni otro podían dormirse. Iván Ivanovich, alto, enjuto, entrado en años, canoso, bigotudo, fumaba su pipa, sentado junto a la puerta abierta de la porchada. La luz de la luna le daba de lleno en el rostro. Birkin yacía sobre un montón de heno en el fondo del aposento, sumergido en la oscuridad. Hablaban de la alcaldesa Mavra, una mujer fuerte y despejada, que no había salido en toda su vida de la aldea y no había visto nunca la ciudad ni el ferrocarril. Hacía algunos años que solo salía a la calle por la noche. No tiene nada de extraño, dijo Birkin. Hay entre nosotros mucha gente que ama la soledad y se complace en permanecer siempre en su concha, como los caracoles. ¿Acaso se trate de un atavismo, de un retorno a la época en que nuestros ascendientes aún no eran animales sociales y vivían aislados en sus cavernas? Quizás sea esa una de tantas variedades de la naturaleza humana. ¿Quién sabe? Yo no me dedico al estudio de las ciencias naturales y no tengo la pretensión de resolver tales problemas. Quiero decir tan solo que hay mucha gente como esa pobre Mafra. Hará unos 2 meses murió en la ciudad un tal Bilikov, compañero mío de profesorado en el liceo, donde explicaba griego. Habrá usted oído hablar de él. Llegó a adquirir, por sus costumbres, cierta celebridad. Siempre, aunque hiciera un tiempo espléndido, llevaba chanclos, paraguas y un abrigo con forro de algodón. Se diría que todas sus cosas estaban enfundadas. Cubría su paraguas una funda gris, llevaba el cortaplumas en un estuchito, hasta su rostro, que ocultaba casi por entero el cuello de un abrigo, parecía enfundado también. Llevaba siempre gafas ahumadas, chaleco de franela y unos tapones de algodón en los oídos. Cuando tomaba un coche, le hacía al cochero levantar la capota. En fin, procuraba siempre envolverse en algo que lo ocultase, meterse, por decir así, en una funda para aislarse, separarse del mundo, defenderse de las influencias exteriores. Era esto en él una tendencia apasionada, irresistible. La vida real le irritaba, le asustaba, le inspiraba una angustia constante. Quizás para justificar este odio, este miedo a cuanto le rodeaba, siempre estaba haciéndose lenguas de las excelencias del pasado, encaminando las cosas que no existían en la realidad. El griego que explicaba era para él también como unos chanclos o un paraguas con que se defendía de la vida real. Qué sonora, qué melodiosa es la lengua griega, decía con voz suave. Y en un apoyo de su afirmación guiñaba un ojo, levantaba el dedo y pronunciaba «Antropos». Bilikov procuraba enfundar a sí mismo su pensamiento. Lo único comprensible y claro para él eran las circulares gubernativas en que se prohibía algo
y los artículos periodísticos en que se aplaudían las prohibiciones. Cuando una circular prohibía a los colegiales salir a la calle después de las 9 de la noche, o cuando un artículo periodístico tronaba contra la ligereza de las costumbres, la cosa para él era clara, indiscutible. Está prohibido y se acabó. Pero cuando leía que se autorizaba esto o lo otro, veía en ello algo sospechoso y extraño. Si las autoridades de la ciudad concedían autorización para abrir un círculo de artistas aficionados, una biblioteca, un club, sacudía tristemente la cabeza y decía: claro, todo eso está muy bien, pero temo las consecuencias. Toda infracción de las reglas establecidas, toda desviación del camino trazado por las circulares, le ponían triste y perplejo, aunque se tratase de asuntos en los que él no tuviese para qué inmiscuirse. Si algunos de sus colegas llegaba con retraso a misa o no se conducía en absoluta conformidad con las reglas establecidas, si alguna profesora se paseaba de noche en compañía de un joven, Milikov parecía presa de profunda angustia y le decía a todo el mundo, con trágico acento, que aquello acabaría mal. En los consejos pedagógicos aburría a sus colegas con sus interminables temores y aprensiones, con su prudencia exagerada, con sus lamentaciones acerca de la juventud escolar, que, según él, se conducía muy mal, hacía demasiado ruido. «Eso puede tener consecuencias enojosas», decía lleno de espanto. «Si las autoridades se enteran de la mala conducta de los escolares, ¿comprenden ustedes? ¿Acaso conviniera expulsar del colegio a Petrov o a Igorov para que no contaminasen con su mal ejemplo a los demás?» Parecerá inverosímil, pero sus suspiros constantes, sus lamentaciones, sus gafas oscuras sobre el rostro menudo y pálido de animalejo espantado, ejercían una influencia deprimente en sus colegas, que acababan por dejarse convencer. Se castigaba a Petrov y a Igorov, y a la postre se los expulsaba. Milikov visitaba con frecuencia a sus colegas, llegaba, se sentaba y sin decir palabra miraba alrededor como buscando algo sospechoso. Permanecía así 1 o 2 horas y se iba. A aquello le llamaba mantener buenas relaciones con sus compañeros. Se advertía que tales visitas le desagradaban, pero las consideraba un deber. Sus colegas le tenían miedo. Hasta el director del colegio se lo tenía. La mayoría de los profesores eran personas inteligentes, honorables, de ideas progresistas, de espíritu cultivado por la lectura de los mejores escritores, y sin embargo, aunque parezca absurdo, aquel hombrecillo, que siempre llevaba chanclos y paraguas, ejercía un gran influjo sobre ellos, y durante 15 años fue el amo absoluto del colegio. Y no solo del colegio, de toda la ciudad. Las señoras no se atrevían a celebrar en su casa funciones teatrales, las vísperas de fiesta, por temor a Milikov. Los curas no se atrevían a jugar a la baraja delante de él. Bajo su influjo, los habitantes de la ciudad no se atrevían a nada. Todo les daba miedo. Les daba miedo hablar en voz alta, escribir cartas, trabar nuevas relaciones, leer libros, socorrer a los pobres, enseñarles las primeras letras a los analfabetos. 2. Birkin tosió. Hizo una corta pausa, encendió su pipa apagada, miró a la luna y continuó. Sí, todos éramos personas instruidas, inteligentes, que habíamos leído a Turgenev, a Tolstoy, a Bacles, etc. Y sin embargo, nos inclinábamos ante Milikov. Hay cosas extrañas. Vivía en la misma casa que yo y en el mismo piso. Nos veíamos con frecuencia y yo conocía su vida íntima. En su casa se mantenía igualmente fiel a sus costumbres. Vestía siempre una bata y se tocaba con un gorro. No abría nunca los postigos de las ventanas y tenía las puertas cerradas con innumerables cerrojos. Él mismo sometíase a restricciones, a prohibiciones.
temeroso de consecuencias enojosas. Los días de ayuno no comía nada de lo prohibido por la Iglesia y se contentaba con pescado. No tenía criada, por temor a que le achacasen relaciones íntimas con ella. Un viejo sesentón borracho y tímido le guisaba y le hacía todos los servicios domésticos. Se llamaba Fanessy. Solía permanecer horas y horas a la puerta de la habitación de Billikov, cruzadas las manos sobre el pecho, murmurando cosas como la siguiente: «Dios mío, cuánta gente sospechosa hay». Y al decir esto, lanzaba un gran suspiro. La alcoba de Billikov era pequeñísima y el profesor parecía en ella guardado en una caja. Cuando se acostaba tapábase hasta la cabeza con la sábana. Hacía calor. Silbaba fuera el viento. Se oía en la cocina gruñir y suspirar a Fanessy. Y Billikov, bajo la sábana, tenía miedo. Tenía miedo de Fanessy, a quien se le podía ocurrir la idea de matarle. Tenía miedo de los ladrones. Toda la noche le atormentaban pesadillas. Por la mañana llegaba al colegio, sombrío y pálido. El colegio, con sus centenares de alumnos y sus numerosos profesores, le daba miedo. Hubiera preferido continuar solo, encerrado en su concha. «Dios mío, qué ruido», decía para justificar su mal humor. «Esto es abominable». Cosa asombrosa, inverosímil. Aquel hombre enfundado estuvo una vez a punto de casarse. Birkin hizo una nueva pausa, se envolvió en su nube de humo y prosiguió. «Sí, como lo oye usted, a punto de casarse». «No, bromea», contestó Iván Ivanovich. «Palabra de honor. Mire usted cómo fue. Un día llegó a la ciudad un nuevo profesor de geografía e historia, un tal Michilsavich Kovalenka. Lo acompañaba su hermana, llamada Varia. Eran de origen ucraniano. El hermano era un mocetón, joven aún, muy moreno, con unas manos enormes. Solo con mirarle se adivinaba que tenía voz de bajo, y en efecto, cuando hablaba, su voz parecía salir de un tonel vacío. La hermana era mayor, de unos 30 años, también muy alta, morena, de ojos negros, de mejillas sonrosadas. En fin, una muchacha muy apetitosa. Hablaba por los codos, era muy risueña, cantaba canciones ucranianas. Daba gusto oír su risa franca y alegre. Conocimos a los Kovalenka en un baile que dio el director del colegio con motivo de su cumpleaños. Entre los profesores, de aspecto severo, que se conducían incluso en los bailes como si cumpliesen un penoso deber, aquella señorita parecía una Afrodita surgida de las espumas del mar. Reía, bailaba, animaba el salón con la música de su voz sonora. Nos cantó algunas canciones ucranianas. En fin, nos encantó a todos, sin efectuar a Billikov. El profesor se sentó junto a ella y le dijo, con una sonrisa suave: «La lengua ucraniana, con su sonoridad y su melodía, se parece a la lengua griega». Aquello le halagó a Varinka, que empezó a hablarle con énfasis y entusiasmo de su casa en Ucrania, de su madre que vivía allí, de las sandías, de los pepinos y de otras exquisiteces que se criaban en su huerto. No se criaban por aquí cosas tan exquisitas. «Y si viera usted qué magnífica sopa de legumbres comemos en nuestra bella Ucrania». Oyendo su conversación, se nos ocurrió a todos, de pronto, la misma idea. «¿Y si los casáramos?», me dijo por lo bajo la mujer del director. Diríase que hasta aquella noche no habíamos parado mientes en el celibato de Billikov. Estábamos asombrados de no haber pensado hasta entonces en aquel aspecto de su vida íntima. ¿Qué opinión tendría de la mujer? ¿Cómo resolvería tan grave problema? Hasta aquel momento no nos habíamos hecho tales preguntas,
acaso creyendo imposible que un hombre que llevaba en todo tiempo chanclos y se ocultaba temeroso en su concha pudiera enamorarse. Hace mucho tiempo que él ha pasado de los 40. Ella tiene 30 años, añadió la directora. Creo que se casaría con él muy gustosa. Dios mío, cuántas tonterías, cuántas estupideces se hacen en provincias solo para pasar el rato. Cuántas cosas inútiles y a veces absurdas se intentan sin otra razón que no tener que hacer. ¿Cómo demonios se nos ocurrió la idea de casar a Billikov, a quien ni siquiera se podía uno imaginar en el papel de marido, de padre de familia? Y no obstante, todo el mundo se aplicó con ardor a la realización del proyecto. La directora, la inspectora y las mujeres de los profesores se animaron de pronto y hasta se embellecieron, como si hubieran encontrado súbitamente un ideal que llenase su vida. Algunos días después, la directora tomó un palco en el teatro e invitó a Billikov y a Varinka. Varinka, haciéndose aire con el abanico, parecía feliz, alegre. Él estaba tan abatido y asustado que diríase que acababa de ser sacado de su casa a tirones. Transcurridos algunos días más, las señoras se empeñaron en que yo diese un baile en mi casa e invitase a Billikov y a Varia. Habíamos adquirido la certidumbre de que Varinka se casaría gustosísima con Billikov, con tanto más motivo cuanto que no era muy feliz en casa con su hermano, que era un buen muchacho, pero tenía la manía de discutir acerca de todo. Hermano y hermana se pasaban la vida entregados a acaloradas discusiones que ni en la calle interrumpían. He aquí, por ejemplo, una escena. Kovalenka, el mocetón robusto, engalanado en una camisa ucraniana bordada, desbordante bajo el sombrero la espesa cabellera, marchaba junto a su hermana, en una mano un paquete de libros, en la otra un grueso bastón, espanto de los perros. Ella también llevaba en la mano unos libros. Pero Miguel, estoy segura de que no has leído ese libro. Te juro que no lo has leído, decía ella en voz alta que se le oía desde la otra acera. y yo te digo que lo he leído, Gritaba el hermano, golpeando el suelo con el bastón. Dios mío, no comprendo por qué te enfadas, Miguel. No es una discusión de principios y deberías oírme con calma. Pero si estoy diciéndote que he leído ese libro y tú te emperras en lo contrario. En casa ocurría lo mismo. Disputaban, gritaban, se enfadaban, sin que la presencia de las personas extrañas los contuviese. Era muy natural que a Varia le aburriese una vida así. Soñaba con fundar un hogar propio. Además, como ya no era joven, casi había perdido la esperanza de casarse y aceptaría el matrimonio con cualquiera, aunque fuera con Billikov. Lo cierto es que se mostraba propicia a nuestro proyecto y dejaba hacer. Billikov no cambiaba. Visitaba de cuando en cuando a Kovalenka, como a todos sus demás colegas. Se pasaba horas enteras sin decir esta boca es mía. Varinka le cantaba canciones ucranianas, le miraba soñadoramente con sus grandes ojos negros y a veces prorrumpía en alegres carcajadas. En empeños de amor, sobre todo cuando hay en ellos miras matrimoniales, la sugestión juega un gran papel. Todos los profesores y las señoras dieron en la flor de asegurarle a Billikov que debía casarse, que no le quedaba otro refugio que el matrimonio. Le felicitábamos, le hablábamos de la necesidad de crear un hogar. Además, Varinka era bastante guapa, inteligente, de buena familia. Poseía en Ucrania una finquita. Luego, era la primera mujer que le había manifestado algún cariño, lo que le conmovió, le hizo perder la cabeza y le decidió a casarse. Aquel era el momento indicado para despojarle de los chanclos y del paraguas, dijo Iván Ivanovich. Eso era imposible,
como va usted a ver. Pero déjeme contárselo todo. Pues bien, Belikov colocó sobre su mesa el retrato de Varinka. Solía visitarme para hablar de ella, de la vida de familia, de la extrema importancia del matrimonio. Casi diariamente iba a casa de los hermanos Kovalenka, pero no cambió en nada sus costumbres. Por el contrario, su decisión de casarse ejerció sobre él una influencia funesta. Se puso más delgado y más pálido, y parecía aún más metido en su funda. Varvara Sevichna me gusta, me decía con su leve sonrisa enfermiza. Harto se me alcanza que todo hombre debe casarse, pero, mire usted, todo esto es para mí una gran sorpresa. Todo ha sucedido de un modo tan inesperado. Hay que pensarlo mucho antes de dar ese paso decisivo. ¿Para qué pensarlo? Le respondía yo. Cásese usted y asunto concluido. No, el matrimonio es un acto demasiado grave. Ante todo, hay que pensar bien todos los deberes que lleva consigo, todas las responsabilidades. De lo contrario, son de temer consecuencias enojosas. Esto me inquieta de tal modo que no duermo. Además, se lo confieso a usted, tengo un poco de miedo. Ella y su hermano son de una manera de pensar especial. Basta oír sus discusiones. Son demasiado vivas, demasiado violentas. Si me caso con ella, tal vez tenga disgustos. ¿Quién sabe? Y no se declaraba a Varinka, demorando la declaración todos los días, lo que enojaba mucho a la directora y a nuestras señoras. Seguía siempre reflexionando sobre los deberes y las responsabilidades que lleva consigo el matrimonio. Sin embargo, se paseaba todos los días con Varinka, acaso considerándolo un deber en su situación. Y todos los días venía a mi casa para hablar más y más de la importancia del paso que se disponía a dar. Probablemente hubiese acabado por decidirse y se hubiera declarado a Varinka contrayendo uno de esos matrimonios estúpidos, insensatos, que son tan frecuentes, si no hubiera sobrevenido un escándalo colosal, como dicen los alemanes. Conviene advertir que el hermano, Kovalenka, aborrecía a Belikov desde que le fue presentado. No concibo, decíanos encogiéndose de hombros. ¿Cómo pueden ustedes soportar a este espía, a este tipo repugnante? Es más, no comprendo cómo pueden ustedes vivir en esta madriguera, respirando esta atmósfera densa, maloliente. Este colegio no es una institución de instrucción pública, más bien parece un puesto de policía. No, yo no puedo continuar aquí. Tendré paciencia una temporada y luego me marcharé a mi Ucrania, donde pescaré con caña y le enseñaré a leer y a escribir a los hijos de los campesinos, dejándolos a ustedes aquí en compañía de Judas Belikov. Dios mío, qué tipo. Algunas veces me preguntaba con tono de enojo: ¿quiere usted decirme a qué viene a mi casa? ¿Qué se le ha perdido allí? Llega, se sienta y permanece horas enteras mirando en torno suyo y sin decir palabra. Es una cosa insoportable. Naturalmente, evitábamos hablarle del matrimonio que su hermana se disponía a contraer con Belikov, y cuando la directora le insinuó que convendría casar a su hermana con un hombre tan serio y respetable como Belikov, frunció las cejas y gruñó. Eso no me incumbe. Que se case si quiere con una serpiente. No me gusta meterme en lo que no me importa. Y mire usted lo que pasó. Un caricaturista misterioso hizo la siguiente caricatura. Belikov, con chanclos, los pantalones remangados y el paraguas en la mano, se paseaba del brazo de la señorita Kovalenka. Debajo había una leyenda que decía «Antropos enamorado». Era un dibujo muy bien hecho y el retrato de Belikov había salido admirablemente. El caricaturista envió a todos los profesores del colegio y del liceo de señoritas, y no a pocos empleados del Estado, sendos ejemplares de su obra, para la que debió de trabajar muchas noches. Naturalmente, Belikov recibió también un ejemplar.
La caricatura le produjo malísima impresión. Era el día 1 de mayo y domingo. Habíamos organizado una excursión de todo el colegio al bosque vecino. Estábamos todos citados a la puerta del centro docente. Salí de la casa en compañía de Bilikov, que estaba lívido, abatido, sombrío, como una nube de otoño. «¿Qué gente más mala hay?», me dijo. Sus labios temblaban de cólera. Le miré y me dio lástima. Seguimos nuestro camino y vimos de pronto aparecer, montados en bicicleta, a Kovalenka y a su hermana. Varinka avanzaba risueña, la faz enrojecida. Nos dirigimos directamente al bosque, nos gritó. ¡Qué hermoso día, ¡Qué delicia! Momentos después se habían perdido de vista. Bilikov se había puesto como un tomate y parecía petrificado de asombro. Se había detenido y me miraba fijamente. «¿Qué significa esto?», me preguntó. «¿Acaso los ojos me han engañado? ¿Es propio de un profesor y de una mujer pasearse en bicicleta?». «¿Por qué no?», le dije, «si les gusta». «¿Cómo?», gritó asombrado de mi tranquilidad. «¿Qué dice usted?». Estaba tan dolorosamente sorprendido que no quiso tomar parte en la excursión y se volvió a su casa. Al día siguiente no hacía más que frotarse las manos nerviosamente y temblar. Se advertía que no estaba bueno. Se fue del colegio sin acabar de dar sus lecciones, cosa que no había hecho en su vida. Ni siquiera comió aquel día. Al atardecer se vistió muy de invierno, aunque hacía buen tiempo, y se fue a casa de Kovalenka. Varinka no estaba en casa y lo recibió el hermano. «Siéntese usted», le invitó Kovalenka, frunciendo las cejas. Acababa de levantarse de dormir la siesta y estaba de mal humor. Bilikov se sentó. Durante 10 minutos uno y otro guardaron silencio. Al cabo, Bilikov se decidió a hablar. «Vengo a verlos a ustedes», dijo, «para desahogar un poco mi corazón. Sufro mucho. Un señor sin decoro acaba de hacer una caricatura contra mí y contra una persona que nos interesa a ambos. ¿Le asegura usted que yo no he hecho nada que justifique esa abominable caricatura? Me he conducido siempre, por el contrario, como debe conducirse un hombre bien educado». Kovalenka no respondía. Seguía malhumorado y no manifestaba el menor deseo de sostener la conversación. Tras una corta pausa continuó Bilikov con voz débil y triste. «Quiero, además, decirle a usted otra cosa. Yo hace tiempo que estoy al servicio del Estado como pedagogo, mientras que usted acaba de empezar su servicio, y creo de mi deber, en calidad de colega más viejo, hacerle a usted una advertencia. Usted se pasea en bicicleta y eso no es nada propio de un educador de la juventud». «¿Por qué razón?». «¿Acaso hacen falta razones? Me parece que es una cosa harto comprensible. Si un profesor se pasea en bicicleta, ¿qué no podrán hacer los discípulos? Podrán andar cabeza abajo. Además, puesto que no está permitido por las circulares, no se debe hacer. Ayer me horroricé al verle a usted en bicicleta y sobre todo al ver a su hermana de usted. Una mujer o una muchacha en bicicleta es un horror, un verdadero horror». «Bueno, ¿y qué quiere usted?». «Solo quiero advertirle. Es usted joven todavía y debe pensar en su porvenir. Debe usted conducirse con suma prudencia y, sin embargo, hace usted cosas. Lleva usted camisa bordada en vez de plastrón. Se le ve siempre por la calle cargado de libros. Ahora esa bicicleta. El señor director se enterará de que usted y su señora hermana se pasean en bicicleta y después se sabrá, de seguro, en el ministerio. Son de temer consecuencias muy enojosas». «El que yo y mi hermana nos paseemos en bicicleta no le importa a nadie más que a nosotros», dijo Kovalenka, rojo de cólera.
y si alguien se permite intervenir en nuestros asuntos, le enviaré a todos los diablos. ¿Ha comprendido usted? Billikov palideció y se levantó. Si me habla usted en ese tono, no puedo continuar la conversación, dijo. Además, le suplico que no hable así nunca en mi presencia de las autoridades. Debe usted respetar a las autoridades. Pero si no he dicho una palabra de ellas, exclamó Kovalenka. Déjeme usted en paz. Soy un hombre honrado y me molesta hablar con un señor como usted. Detesto a los espías. Billikov empezó, con mano nerviosa, a abotonarse. En su faz se pintaba el horror. Era la primera vez que se le decían cosas semejantes. «Puede usted decir lo que le dé la gana», contestó saliendo. «Pero debo prevenirle. Alguien puede haber oído nuestra conversación y para que no la interprete mal y no haya consecuencias enojosas que lamentar, creo de mi deber contárselo todo al señor director». «¿Quieres denunciarme, canalla? Muy bien, largo». Hablando así, Kovalenka asió a Billikov por la nuca y le empujó con tanta fuerza que le hizo caer y rodar por las escaleras. Como eran altas y muy pinas, el profesor de griego llegó abajo molido. Lo primero que hizo al levantarse fue echarse mano a las narices para convencerse de que no se le habían roto las gafas. Luego, de pronto, vio al pie de la escalera a Varinka con otras dos damas. Le habían visto rodar, lo cual era para él lo más terrible. Hubiera preferido descalabrarse o romperse ambas piernas a la perspectiva de ser objeto de las zumbas de la ciudad. Todo el mundo se enteraría de que Kovalenka la había tirado por las escaleras. Todos lo sabrían, el director, las autoridades. Se le haría otra caricatura, la gente se burlaría de él. Aquello acabaría muy mal. Se vería obligado a dimitir. ¡Qué desgracia, señor! Varinka, viéndole mohído, la ropa en desorden, le miraba sin comprender lo que había sucedido. Creyendo que su caída había obedecido a un traspiés, prorrumpió en carcajadas alegres y sonoras. Aquella hilaridad ruidosa fue el remate de todo, de los proyectos matrimoniales de Billikov y de la propia existencia del profesor. Billikov ya no oyó ni vio nada. Llegó a su casa, quitó de encima de la mesa el retrato de Varinka, se acostó y no volvió a levantarse. 3 días después vino a mi casa su criado Afanasy y me dijo que era necesario ir a buscar un médico, pues su amo parecía gravemente enfermo. Fui a ver a Billikov. Estaba acostado bajo el baldalquino, tapado con la colcha, y guardaba silencio. Todos mis intentos de hacerla hablar fueron vanos. Solo contestaba con síes o noes. Afanasy, junto a la cama, suspiraba sin cesar y exhalaba un fuerte olor a vodka. Un mes después, Billikov falleció. Le hicimos un entierro solemne. Formaban el cortejo fúnebre escolares de todas las escuelas de la ciudad. En el ataúd, la expresión de su faz era suave, casi alegre. Diríase que le complacía verse, al cabo, metido en un estuche del que ya no saldría nunca. Había realizado su ideal. Como para halagarle, el tiempo, el día del entierro, fue sombrío, lluvioso, y llevábamos todos chanclos y paraguas. Varinka asistió al entierro. Cuando se colocó el ataúd de la tumba, vertió algunas lágrimas. Mirándola, me percaté de que las mujeres ucranianas o ríen como locas o lloran. Su humor nunca es tranquilo, sereno. Confieso que enterrar a gente como Billikov constituye un gran placer, aunque al volver del cementerio se pintaba en nuestros semblantes la tristeza, como es de rigor,
En ocasiones semejantes, aquello era una máscara que ocultaba nuestro contento. Todos nos sentíamos muy felices, como en nuestra infancia, cuando las personas mayores se ausentaban y nos dejaban por algunas horas o por algunos días en plena libertad. ¡Ah, libertad! ¡Qué tesoro! Solo una ligera alusión a la libertad, la vaga esperanza de ser libres, da alas a nuestra alma. Sí, volvimos del cementerio de muy buen humor, esforzándonos en ocultarlo. Los días se deslizaron, la vida siguió su curso habitual, aquella vida severa, fatigosa, estúpida, entorpecida por toda suerte de prohibiciones, privada de libertad. La muerte de Belikov no la hizo más fácil. Belikov había muerto, pero ¿cuántos hombres enfundados existían aún sobre la tierra y habían de existir durante mucho tiempo? Es verdad, dijo Iván Ivanovich. Sobre todo, entre nosotros no falta. Y no será fácil desembarazarse de ellos. Birkin salió de la porchada. Era un hombrecillo grueso, completamente calvo, con una gran barba negra que le llegaba hasta cerca de la cintura. 2 perros de caza salieron tras él. ¡Qué luna! Dijo mirando al cielo. Era ya medianoche. A la derecha, bajo la blancura lunar, se extendía la aldea. La calle, de cerca de 5 kilómetros, se perdía en la distancia. Todo estaba sumido en un sueño dulce y profundo. Nada se movía, no se oía el menor ruido. Parecía increíble que un silencio tal pudiera existir en la naturaleza. Cuando en una noche de luna se contempla la ancha calle aldeana con sus casas y sus montones de trigo, una gran serenidad envuelve el alma. En su reposo, hundida en la noche, la aldea, olvidadas sus penas, cuidados y dolores, se reviste de un suave encanto melancólico. Las estrellas la miran con cariño. Diríase en tales momentos que no existe el mal sobre la tierra, que todo es en ella bienandanza. A la izquierda, al extremo de la aldea, comenzaba el campo, cuya amplitud se dilataba hasta el horizonte. Y todo aquel enorme espacio, inundado de luna, yacía también en silencio, tranquilo, sumido en un sueño profundo. Sí, el pobre Belikov, dijo Iván Ivanovich, era un hombre enfundado. Pero nosotros que vivimos en esa abominable ciudad, en sucias y estrechas casas, entre papeles inútiles y con frecuencia estúpidos que jugamos a las cartas, ¿no estamos también enfundados? Nosotros que pasamos la vida entre gandules y parásitos, entre gentes ruines y mujeres ociosas y necias, ¿estamos más al aire libre? Si quiere usted, le contaré una historia muy interesante a este respecto. No, es hora de dormir, contestó Birkin. Hasta mañana. Entraron en el porche y se acostaron sobre el heno. No es nada feliz nuestra vida, suspiró Iván Ivanovich, volviéndole la espalda a Birkin. Solo vemos en torno nuestro embusteros e hipócritas, y hay que soportar todo eso. No hay bastante valor para decirle a un idiota que lo es ni para decirle que miente a un embustero. No nos atrevemos a declarar abiertamente que toda nuestra simpatía la merecen los hombres honrados y libres, que a pesar de todo, en alguna parte han de existir. Mentimos, nos humillamos, sonreímos cuando de buena gana maldeciríamos. Todo por tener un pedazo de pan, una vivienda, lo que se llama, en fin, una posición. Verdaderamente esta vida es una porquería. Eso es ya alta filosofía, repuso Birkin. Más vale dormir. Momentos después roncaba. Iván Ivanovich no podía dormir. Habiendo intentado en vano conciliar el sueño, se levantó, salió de la porchada y sentándose en el umbral de la puerta, encendió la pipa.